Bueno, saludos y bienvenidos a Prisma 360 Psicología. El día de hoy vamos a hacer un live, va a ser nuestro segundo Segundo live. live. Nuestro segundo live vamos a hacerlo paralelo. El día de hoy hemos estado con algunas situaciones técnicas, pero creo que ahí se van sobreviviendo las cosas. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Sánchez, estoy con mi mejor amigo Juan Daniel Ruilova. ¿Cómo está? Y te doy paso realmente para que presentes sobre qué vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí realmente me apasiona bastante, que es un tema que es más antiguo de lo que uno creería, que son las autolesiones no suicidas, que básicamente han tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Actualmente el nombre más común es un poco esto del cutting. Sí, realmente es una de las problemáticas que pasa sobre todo en la adolescencia. Realmente nosotros dentro de las instituciones educativas podemos observar que los chicos tienen estas dificultades para afrontar o más bien reconocer emociones y estas sacarlas de manera más adaptativa. Sí, pero justamente es algo de lo que a mí me comenzó a gustar de las autolesiones no suicidas, porque yo realmente no conocía mucho del tema, ¿Ya? sino más bien me llamó la atención por un caso muy particular que tuve, una hueva que se cortó tanto que no podía levantar el brazo. Mi pregunta fue, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la condición psicológica? ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudarles, para ayudarle básicamente? Pero pensemos un poquito, ¿qué es esto de la autolesión? La autolesión es algo que ocurre desde hace mucho tiempo y de muchas maneras, siempre ha habido esta situación, que son básicamente estas maneras en las que conscientemente decido yo lastimarme a mí para obtener algún tipo de beneficio u otra situación. ¿Por qué digo que es muy antigua? Vamos con la Santa Iglesia Católica, vamos, comencemos funables. Ya, muy bien, ya sé por dónde vas a ir. Perfecto, sigue. Vamos, hay una tradición interesante en la Iglesia Católica que son esto de las autoflagelaciones. ¿Qué son las autoflagelaciones? Es esto que los sacerdotes solían tener, en donde se comenzaban a coger una especie de látigo, generalmente de cuero, y se comenzaban a lastimar. ¿Para qué hacían esto? Para eliminar los pensamientos impuros. Y a través de la situación de lesionarse, de lastimarse, podían acercarse un poco más a Dios. Vamos antes todavía a eso. Tenemos situaciones en donde grandes guerreros en diferentes tribus africanas lo que hacen para pasar de niño a hombre es coger la mano y meter dentro de un hormiguero de hormigas pistola, Ya. de hormigas bala. Ya te imaginas por qué se llaman bala. La picadura Claro que de ellos sí. duele como un balazo. Y también tenemos otro tipo de acciones que también realizan algunos monjes, que era el lanzar garbanzos o porotos y arrodillarse sobre estos para poder Sí, entrar pero en son todos comunión. estos ritos también que dan a iniciación a algo. Y es sobre todo para suplir o dar un corte de decir de aquí en adelante pasa esta situación. Eso es algo sumamente interesante de lo que pasa. Sí, porque el dolor siempre ha sido encaminado como algo que es propio de la naturaleza humana. A su vez también esta idea del dolor que me lleva a tener algún tipo de absolución, que creo que es justamente lo que quiero llegar, que es la absolución de los males, de las cosas que tengo, siempre ha sido relacionada. Es decir, yo me lastimo con el único objetivo de que luego de yo lastimarme como tal, esté absuelto, esté limpio y esté mejor de alguna situación y esté puro, que es la pureza a través del dolor. O sea, cuando nosotros comenzamos a revisar las cuestiones de las autolesiones, vamos rastreando y es cada vez más antiguo, más antiguo, pero actualmente se ha venido como a modernizar, lo cual me parece muy gracioso, porque en mi época de colegio estaba muy de moda la situación de los emos. Y en los emos también tenían una conducta muy característica, que eran las autolesiones no suicidas. Ellos Sí. se cortaban. No Se se llamaba cortaban. cutting, se están cortando ahí como locos. Ahora, esta pregunta a mí me surge mucho en esta situación de ¿por qué se cortan? Y no sé, lo primero que me respondieron a mí fue para llamar la atención. O sea, eso es lo primero que cualquier persona coloquial lo piensa, la verdad. Es que les falta atención, es que necesitan buscar la forma en cómo se fije toda la sociedad alrededor de él, que eso es lo que dan la respuesta. Y saben decir, con un latigazo se salvan y se mejoran, que psicólogo ni que nada. Pero es súper interesante lo que está detrás de todo esto. Sí, porque hay mucha historia detrás de la autolesión. Hay mucha historia y hay Exacto. muchos mecanismos y muchos rituales que se dan alrededor de este tipo de proceso. Y justamente yo realicé mi tesis de maestría relacionada a la autolesión no suicida. Y en lo que estaba viendo,
hay muchos autores que coinciden, Conterio, coincide Marshall, Linehan, o sea, ellos coinciden en que las autolesiones no suicidas son una forma que es funcional de buscar una regulación emocional. Es que es lo que tú decías, y a ver, no sé, creo que me voy un poquito más allá, pero es lo que tú decías hace poco acerca de la historia. Una autolesión viene una historia, es el compendio o es el, no sé si decir el crepúsculo de toda esa historia para llegar a algo más, ¿sí o no? Sí, pero también tiene una particular muy interesante porque es muy biológica y tiene mucho que ver con la cuestión neurológica que nosotros tenemos. A mí me fascina cada vez que yo hablo de las autolesiones no suicidas con los padres de familia, porque lo primero que me preguntan es, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tengo que golpearlo? Y es decir, a ver, no. No. Primero, no. Yo siempre sé poner este ejemplo. Es decir, supongamos que nosotros estamos en la selva, en la jungla, y estamos súper tristes, porque estamos perdidos, no sabemos cómo hacer, y aparece un león y nos arrulla. ¿Qué vamos a pensar? ¿Cuál va a ser lo primero que va a pensar nuestro cuerpo? ¿En que estamos tristes o Huye, carajo, escapar? te puedes morir aquí corre así. Entonces, la emoción queda relegada a un segundo plano frente a un dolor físico o un malestar actual. Lo interesante del cerebro es que el cerebro es una de las cosas más complejas que existe en el ser humano, pero funciona de forma bastante jajas, bastante rara. Sí, es que eso hasta cierto punto es simple. Yo creo que nosotros más bien lo hemos complejizado tanto. De alguna u otra manera hemos complejizado, le hemos dado como toda esta onda de que es muy difícil. Pero el cerebro no hace la distinción real entre un corte autoprovocado frente a una lesión que se genera a través de un animal salvaje que estamos generando. Y en el momento en que se genera el corte, comenzamos a generar un cóctel interesante de hormonas. Tenemos la noradrenalina, tenemos adrenalina, tenemos la norepinefrina, tenemos la oxitocina y también tenemos una serie de calmantes naturales, porque lo que el cuerpo lo primero que hace es vamos a calmar el dolor para poder seguir peleando, seguir huyendo, seguir generando eso. Y este cóctel de hormonas que se generan de forma endocrina y de forma natural, lo que provocan es que el dolor desaparezca. Es que es un sedante. Es que es un sedante. Y eso es lo interesante porque se vuelve el hábito. Realmente, aquí es lo que hablábamos en el podcast anterior, cuando hablábamos de... ayúdame. De lo que hablamos con Daniel. Justamente de las adicciones. Gracias. Es tal cual. Se termina volviendo un círculo vicioso de adicciones. Yo necesito cortarme para sentir momentáneamente ese placer. Olvidarme de la emoción y dedicarme a lo que está pasando. Mi cerebro me va a adormecer y comienza este proceso. Y cada vez yo lo voy a hacer más. Y cada vez son más y más lo que nosotros necesitamos. Porque justamente ya no se necesita la misma dosis porque ya estamos generando un mecanismo que se llama tolerancia. Los mecanismos de endocannabinoides dentro de la cuestión cerebral son los que se activan y anestesian y anestesian el dolor que nosotros podamos sentir. Me parece súper interesante esto porque Linehan decía que las autolesiones son una estrategia increíblemente funcional y desadaptativa como una forma de regulación emocional. Mira, aquí me quedo con la palabra que tú dijiste, desadaptativa, debido a que tú sabes que existen ya muchos estudios que una de las cosas para combatir, incluso cuando tú estás muy triste o estás en depresión y demás, te dicen, haga ejercicio, haga deporte, esfuércese, porque funciona lo mismo que con tener este tipo de hacerme lesiones. Es tal cual, pero llevado a una forma adaptativa y más funcional. Ahora, sí es más funcional, sí es más adaptativa, pero no es tan funcional. ¿Por qué? Hay que hacer una separación entre lo que es adaptativo de lo que es funcional. Y es justo un poco lo que también nos mencionaba Daniel acerca de la cuestión sintomática, porque el síntoma viene a solucionar algo ¿es una solución o es un problema? Exacto. Porque a veces la solución que más funciona no siempre es la más adaptativa. Por ejemplo, qué sé yo, me duele la mano, me corto la mano, o sea, me corto así, completamente la mano. Deja de doler,
Ese lado sí, Sí, pero más allá no. más allá no. Y es justamente eso es a lo que nosotros referimos con una estrategia desadaptativa. Ujú, No necesariamente implica de que sea del todo adecuado, ujú. pero sí funciona. Y si se ha mantenido a lo largo de la historia es porque funciona y es naturalmente que tú llegues a esa conclusión. Y justamente es esto lo que encubre la cuestión de la autolesión, la regulación emocional. Yo regulo mis emociones y regreso a mi línea base emocional a través de la autolesión. Por supuesto. Y, dato muy curioso, muchas veces dicen que la autolesión es una forma de llamar la atención y la respuesta es no. No. La mayoría de estudios que se han realizado sobre las conductas autolesivas han demostrado que la conducta autolesiva es una conducta privada, en donde yo lo hago, me escondo y si me encontraron es porque ya, chuta, ya me descuidaron o me comenzaron a revisar justo en el colegio o justo en Educa se me cayó la bendita y ya me revisaron. Y también, por otro lado, también es esta situación que pasa mucho. Uno se comienza a cortar y comienza a haber una epidemia de que todo el mundo comienza con cutting. Es sumamente interesante que pasa dentro de los colegios y realmente tú vas a ver. Uno realmente, o un grupo, o dos, tres de ellos han de tener realmente una situación problemática. Y el resto lo hace, sí lo hace por moda. No, lo hacen porque funciona. Hay que comenzar a Es que es entender. tal cual como una droga. Es que hay que comenzar a entender esto. Hay dos o tres que comienzan con la situación del cutting como tal, comienzan ¿Ya? con la autolesión. Pero yo le comento a mi compañero, cuando yo me corto, ¿Ya? me siento mejor. El otro tiene una pelea con los papás, se corta y sí me siento mejor. Entonces, tenía razón, funcionó. Ujú. Y le va y le cuenta al otro. Y Y el comienza así, otro es le igualito cuenta que al tener otro. piojos. Sí, Todo el comienzan a mundo tiene- saltar y todo el mundo comienza a tener una cuestión de conflictiva de las autolesiones no suicidas. Y es bastante interesante, sobre todo en esto, porque tenemos que sí o sí comenzar a entender y comenzar a darle un sentido a las autolesiones no suicidas. Ujú. Porque es fácil decir, están locos, pero a mí me gusta siempre la cuestión y me gusta mucho esta perspectiva que es el análisis funcional que está en la psicología clínica actualmente, que es mucho eso de cuál es la función del síntoma. O sea, ya, se corta, pero ¿por qué se corta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido? En palabras más coloquiales, tienes que hablar y preguntar, ¿qué pasó aquí? Porque viene su historia detrás de eso. Sí, esa es una muy buena estrategia que también les puede servir a los papás. Cada uno de los cortes que tienen los estudiantes tiene una historia. Es que es un estigma también, y Sí. hasta cierto punto es como decir no sé si llamarlo símbolo, pero Sí, se es transforma. que es una forma de simbolizar y de mantenerla en tu forma, de manera física, un malestar que hubo en ese momento. Porque ellos se acuerdan, Sí, y ellos cuenta- saben exactamente claro. qué es lo que pasó. Cuando tú eres adolescente es chévere porque tú le dices, a ver, este corte, ¿cuándo fue? Fue cuando me peleé con mi papá y me dijo tonto. Este corte, ¿cuándo fue? Fue cuando me declaré a mi crush y me dijo que no. Y te comienza a contar cada una de las historias a través de los cortes, porque cada corte te cuenta una historia. Y es una de las cosas que es muy interesante de cómo trabajar y sobre todo que tenemos que comenzar a enseñar que cuando una persona tiene una autolesión, lo que menos necesita es que digas, estás loco, estás tonto, porque estás haciendo esto, yo te voy a pegar yo para que haya la situación. Sino, una de las mejores estrategias para poder trabajar con las autolesiones, cuando yo soy papá o cuando yo soy un cuidador, es la validación. Exacto. Pero no se valida la conducta, se valida la emoción. La emoción, exacto. Porque no se dice, está bien, mijo, que te cortes, sino se dice, entiendo que estabas triste. Ven acá, cuéntame qué pasó, hablemos, conversemos de esta situación. Acciones tan sencillas como el hecho de tomar la herida, de curar la herida, de decir siéntate, cuéntame, sabes que está mal, el cortarte, pero entiendo de que estabas triste detrás de eso, son suficientes para poder ir frenando la cuestión de las autolesiones. Eso te iba a decir, qué cosa tan maravillosa, porque dicen, no sé qué hacer, hable con él. Eso es lo que le está exigiendo a su chico, necesita que hable con él. Él necesita decirle algo, ese es un acto de demanda, digo yo, es una huelga, una protesta silenciosa. Necesito que hable con él, siéntese a hablar, pero tal cual, no juzgando, entendiendo, comprendiendo, y van a ver que las cosas van solucionando. Sí. Y ellos mismos, generar estos espacios, ellos dicen, sí, ya se siente mejor, verdad que yo estoy cometiendo este error. Y realmente esto nos ayuda bastante, sobre todo a los papás. Eso yo creo que es la clave realmente de esta situación.
Sí, una de las claves muy, muy importantes en las situaciones de las autolesiones no suicidas es el hecho de comenzar a hablarlas abiertamente, porque es como un tema que es como oculto, no lo digas, que es la típica de si tú hablas de autolesiones se van a autolesionar. La respuesta es no. No, más No, bien es una forma de prevenir sí, cuando hablas. no hay mucho efecto rebote con las autolesiones. Hay otras cosas que sí tienen efecto rebote. Hay otras cosas Bueno, que no sí, las vamos a no mencionar las vamos a ahora. mencionar, pero tiene mucho efecto rebote. Sí. Pero las autoles no necesariamente siempre y cuando tú hables desde la regulación emocional más desde que la autolesión. Hay temas, a mí me apasiona mucho este tema, Ya, me apasiona sí. mucho el tema de las autoles porque me parece que es fascinante y es histórico. También le podemos incluir el tatuaje, también le podemos incluir eso, pero son esos símbolos y esas marcas que yo inscribo un dolor simbólico a través de mi cuerpo. Y en esta inscripción estoy manteniendo y generando un mensaje, estoy perpetuando para siempre ese dolor que me mantuvo a través de la cicatriz. Y si yo no resignifico ese dolor y ese discurso que se está manteniendo dentro de la cicatriz, yo jamás voy a poder salir de ese conflicto, salir de ese problema. Vuelve a repetirlo, por favor, porque esa es la clave que los papás y los cuidadores que nos estén escuchando es lo que tienen que entender. Que cuando yo me hago una cicatriz, estoy inscribiendo un dolor emocional directamente en mi cuerpo. Y esa inscripción es simbólica. Y a menos de que esa inscripción sea resignificada, Exacto. Eso, por favor, subrayen esa parte. jamás voy a poder olvidar la situación de mi lesión. Y está muy asociada con diferentes trastornos mentales. La autolesión no suicida se presenta realmente con múltiples trastornos mentales. Depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad. Y nunca se ha visto como tal, es básicamente como un síntoma que viene asociado con muchos trastornos, pero últimamente en el DSM-5 se comienza a plantear como la opción de poder sacarle y convertirla en su propio diagnóstico, que sería la autoles como un diagnóstico específico. Me parece que es un tema que sí tiene que ser hablado en la actualidad porque ha sido manejado siempre. Y yo estoy seguro que antes de mi generación siempre ha habido autolesiones. Y hay que entender qué es exactamente la autolesión, porque la autolesión es solo coger una cuchilla y cortarse. La autolesión incluye lo que son mordiscos, quemaduras, daños, golpes contra la pared, etc. Son así cosas así que dicen, ay, golpeé la pared y me lastimé la mano. Son ese tipo de cositas también. Por ejemplo, tenía una estudiante que tendía a lastimarse los deditos, pero se mordía tanto los deditos, las puntitas de los dedos, que ya se tenía lesiones en los dedos. Entonces son esas cositas así sutiles, tenemos que entender que no solamente son las marcas que se generan en los brazos, también este tipo de autolesiones pueden ser en otras áreas que no necesariamente tienen que ser vistas. Por ejemplo, si mi mamá me revisa que los brazos, entonces me comienza a cortar en el muslo, entonces cosas así, donde no se ven. Sí, y hay cosas que son muy curiosas que se han presentado en las investigaciones de autolesiones, porque es un tema que sí ha sido investigado, no con la seriedad y con la profundidad que podría manejarse, pero sí han sido varios investigados. Por ejemplo, ser mujer es tener más riesgo de que tengas autolesiones no suicidas, primero. Ser mujer puede aumentar hasta 4 veces, hasta 2 veces la dificultad de que tengas autolesiones no suicidas. Es decir, si eres mujer, eres 2 veces más probable que te autolesiones. Bueno, eso no lo dices tú, lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia. Por si acaso, sí. Sí. Pero no, es muy real lo que tú estás diciendo. Juan Daniel, ahora yo te pongo una pregunta a ti. Tal vez la crianza tendrá algo que ver con esto. La crianza sobre la cuestión de las autolesiones. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si tú ves esta generación de chicos, no sabe, por ejemplo, autorregularse. No sabe, por ejemplo, tú ves a un niño y hace un berrinche tan grande hasta que le den las cosas y que se vuelven tan demandantes y los papás automáticamente satisfacen inmediatamente la necesidad. Claro, ahora. No es la necesidad, la exigencia, perdón. Ahora, sí y no. Porque las autolesiones vienen desde mucho antes, solo que antes no se sancionaban como autolesiones. Explico. Si un hombre cogía y golpeaba la pared con fuerza y se lastimaba la mano, es que está bravo, es que la esposa le hizo tener enojo. No se entendía como una autolesión. Si un sacerdote se lastimaba la espalda hasta sangrar, y se le decía, no, es que está entrando en comunión con Diosito. Exacto, es Está, un santo. está expiando sus pecados. Y es justo este hecho de que la sociedad no sanciona esa actividad.
Actualmente, desde hace pocas generaciones, se está sancionando la autolesión. La autolesión se comienza a sancionar en el sentido de decir, no, es que está mal. Porque no necesariamente es la crianza, porque hemos tenido autolesión durante una larga cantidad de tiempo. Por ejemplo, ahora, tendrá que ver con la autorregulación, a eso yo me refiero. Sí, y eso tiene completamente que ver con la autorregulación emocional y la regulación emocional. Si una persona se ha autolesionado es porque ha encontrado una forma de regular su emoción a través de la autolesión, porque no ha tenido tal vez más herramientas para poder regularse. ¿Sabes por qué yo te digo esto del berrinche? Bueno, realmente lo estoy hablando desde mi perspectiva, la verdad, de lo que Gabriel piensa. Porque los niños, cuando comienzan con su estado de berrinche, tienden a golpearse, se lastiman. ¿Y eso qué pasaría cuando lleguen a ser adolescentes y siguen igual de demandantes? Como no tienen una forma o no fueron ellos entrenados en cómo pueden ellos liberar toda esa tensión de emociones a través de una manera más funcional, lo van a hacer. Sí, y justamente esas son muchas acciones que vienen con la cuestión de la autolesión. Por ejemplo, las autolesiones que se presentan en situaciones muy específicas como el autismo también cuentan como una forma de autolesión. Sí, porque esa es una forma de autorregularse. Es una forma de autorregularse. Es la situación del golpe que me doy a mí mismo, del aplauso, de la lesión, que yo manejo para autorregularme. Y históricamente es bastante interesante porque nosotros siempre nos olvidamos de que en nuestra época hubo un boom de autolesiones, en donde esta cultura urbana, conocida como los emos, querían expresar y sobrellevar las emociones. Y si yo comienzo a sobrellevar una emoción y a sentir la felicidad como el extremo de la felicidad, la tristeza como el extremo de la tristeza, necesitaba sí o sí un mecanismo regulador, porque no puedo estar al extremo. Por supuesto. Y entonces, ¿qué mecanismo regulador encontraba? Me corto. Exacto. Y ya, me regulaba como tal. No es que sea, no es que esté diciendo que es bueno esta situación. Estoy hablando y estoy indicando de que es funcional. Ahora, Juan Daniel, un poco ya para ir cerrando, me gustaría tratar este tema de los cuidadores. ¿En qué sentido? Los cuidadores cuando llegan y te manifiestan que su hijo está con cutting, se está cortando, lo primero que ellos sienten es culpa. Y dicen, no, es que ¿en qué estoy fallando? Pero si le doy todo, ¿en qué estoy fallando? Claro, tal vez justamente el hecho de dar todo es negar la falta. Sí, verdad. Cuando un padre viene y me dice, yo le he dado todo, ¿qué es lo que le falta? Eso, le falta el que le enseñe la falta, el que enseñe que no puede tenerlo todo. El limitar a una persona dentro de la vida y que la persona entienda de que no puede tenerlo todo. Exacto. No podemos extrapolarnos más allá de cierto límite. Y justamente... y también aquí también va una preguntita, porque a veces le estoy dando todo lo que yo no tuve. Y digo, a ver, ¿es lo que él necesita o es lo que usted necesita compensar? Claro, es justamente eso, porque hay más de una persona, hay más de un adulto que quiere vivir la vida de su vida, sus frustraciones a través de la vida de su hijo. Es otro man. Él capaz no le guste lo que a ti te gustó y todo bien con eso. Claro, tal vez tú quisiste ser esto del fútbol, ser lo de la selección, le metes en todo al pobre muchacho y mejor te causa un problema porque a veces no les gusta. Sí, y él está en plan de, quiero yo jugar ajedrez. Exacto, sí. Déjame jugar ajedrez. Pero es muy importante este hecho de trabajar con los cuidadores. Primero, no hay culpa, porque tenemos un problema. Y el problema tiene que ser resuelto y luego pensamos en las situaciones de las culpas. ¿Por qué? A veces nos centramos tanto en el hecho de buscar culpables que nos olvidamos de resolver el problema. Tenemos un problema, el problema tiene que ser resuelto. Y si tenemos que resolver ese problema de forma urgente, porque sí, aunque la autolesión no suicida, no tiene mucho que ver con el suicidio como tal, sí facilita llegar a esto. Algunos indican que es porque se va tolerando el dolor, y los procesos cada vez son más, y facilita eso. Y el hecho de yo lastimarme también permite que sea más fácil llegar a la cuestión suicida. Por supuesto. Pero en el inicio de la autolesión no debo pensar que se quieren matar, sino están tratando de regularse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar estrategias de regulación. ¿Qué estrategias de regulación existen? Un montón. El mindfulness, la estrategia de escribir los sentimientos que tengo, la estrategia de hablar sobre los sentimientos que tengo, la estrategia de
imaginar que es una pelotita que le hago chiquita y la desaparezco, la difusión cognitiva, vamos a reírnos hasta que deje de doler. Es que todas estas funcionan porque tiene que ver con expresar la emoción. De alguna manera a esa emoción darle nombre y apellido y comenzarlo a hablar. Justamente, hemos hablado mucho de esto en este podcast y yo sigo generando esto, lo que no se nombra no existe. Así es, así es. Más bien, un poco ya para ir cerrando, ¿algún consejo para los cuidadores, para los chicos? A ver, chicos, si ustedes están pasando por alguna situación de una autolesión no suicida, conversen con sus padres, explíquenles que necesitan ayuda porque pueden encontrar otro tipo de mecanismos que sean completamente funcionales. Porque el problema con la autolesión es que al no hablarlo, sigue dando vueltas en mi cabeza y sigue cada vez creciendo y creciendo y creciendo el conflicto. A los cuidadores, si ustedes descubrieron que su hijo está con una autolesión, no duden en acudir a ayuda profesional. Sí, que no les hagan de sanciones a ellos, porque a veces son demasiado punitivas que llegan incluso a situaciones físicas y realmente no arreglan eso. No lo arreglan, lo entorpecen aún más. Claro, lo importante es acudir a ayuda profesional, pero también validar la emoción de sus hijos. Si sus hijos se están cortando es porque no saben manejar sus emociones y las emociones son muy grandes. Y si mi hijo tiene culpa, porque esto es algo muy importante con la autoles, cuando yo me autolesiono, siento culpa. Sí. Y la culpa es terrible, es terrible de manejar. Así que si yo estoy sintiendo culpa con una cuestión de porque me estoy cortando y viene mi padre y me echa más culpa de esta situación, o sea, me voy a seguir cortando. Por supuesto. No estamos atacando el problema. Las autoles pueden ser trabajadas, pueden ser cuidadas y pueden ser llevadas a buen territorio siempre y cuando yo pueda trabajar y pueda recibir la ayuda necesaria. No tengan miedo de buscar ayuda, no tengan miedo de pedir ayuda. Estamos en una época donde ya no se sanciona la búsqueda de ayuda mental, sino más bien se premia, así que aprovechemos que estamos en esta bonanza de salud mental. Claro que sí. Bueno, sin más, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Hoy día lo hemos hecho un poquito más corto, pero les esperamos el próximo jueves en Prisma 360 Psicología. Hasta la próxima. Hasta la Nos próxima. vemos. Gracias.